Las mujeres de consuelo. La red de esclavitud sexual del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. El 14 de agosto de 1945, el Imperio japonés estaba al borde del colapso. Hiroshima y Nagasaki habían sido reducidas a cenizas por las bombas atómicas estadounidenses. Las ciudades estaban destruidas, el ejército derrotado y la moral de las tropas por el suelo. Los altos mandos ya no se hacían ilusiones. La guerra estaba perdida y la rendición era inevitable. Sin embargo, un día antes de la capitulación oficial, el comandante de la Kempeitai, la temida policía militar japonesa, dio una orden silenciosa pero decisiva: destruir una serie de documentos de vital importancia. Aquellos papeles, ardiendo en hornos y fogatas improvisadas, no eran simples reportes administrativos. Eran registros de miles de mujeres secuestradas y convertidas en esclavas sexuales al servicio del ejército imperial. Al quemarlos, se borró durante décadas la principal evidencia de uno de los mayores crímenes de guerra del conflicto. Hoy, en Crímenes Ocultos, vamos a desenterrar esa historia, la historia de la inmensa red de esclavitud sexual organizada por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, y de las víctimas que, durante mucho tiempo, fueron reducidas a un eufemismo: mujeres de consuelo. Quédate hasta el final, porque no solo conocerás cómo funcionaba este sistema, sino también qué pasó con las sobrevivientes, cómo reaccionó el gobierno japonés después de la guerra y por qué incluso hoy este crimen sigue generando tensión y negacionismo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a Crímenes Ocultos. Aquí contamos las historias que muchos prefirieron quemar, negar o esconder en los márgenes de los archivos. Si te interesa la parte más oscura y silenciada de la historia, este es tu lugar. Para entender cómo se llegó a una red tan extensa de esclavitud sexual, hay que retroceder mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. En el Japón feudal, los jefes militares tenían una práctica inquietante. Tras conquistar una aldea, obligaban a la población a seleccionar un grupo de mujeres para servir como prostitutas al servicio del ejército vencedor. Este abuso se presentaba como una forma de regular la sexualidad de los soldados, bajo el pretexto de que así se evitarían violaciones masivas contra el resto de la población femenina. En realidad, era una forma de poder y dominación. Esa tradición, lejos de desaparecer con el paso de los siglos, se adaptó y sobrevivió, y encontró en el siglo XX un escenario perfecto para multiplicarse. En 1937, Japón invadió China y tomó la ciudad de Nankín, donde tuvo lugar una de las masacres más brutales del conflicto. Asesinatos masivos, ejecuciones sumarias y violaciones sistemáticas durante semanas. La violencia sexual contra las mujeres chinas se desbordó. Los oficiales japoneses, preocupados más por la disciplina de sus tropas que por las víctimas, intentaron controlar la situación. Primero trajeron trabajadoras sexuales desde Japón y establecieron prostíbulos oficiales, esperando que eso calmara a los soldados. No funcionó. La violencia continuó. Fue entonces cuando decidieron ir un paso más allá y legalizar lo que, en los hechos, ya ocurría: el secuestro de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales. Así nació formalmente la figura de las mujeres de consuelo, llamadas en japonés ianfu, un término aparentemente suave que escondía una realidad brutal. Bajo ese eufemismo se agrupó a decenas de miles, quizás cientos de miles de mujeres y niñas, principalmente de territorios ocupados: China, Corea, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia. Cada vez que el ejército japonés tomaba una región, el patrón se repetía: aldeas arrasadas, hombres asesinados o deportados, y mujeres jóvenes seleccionadas a la fuerza. En algunos casos, los soldados simplemente irrumpían y se las llevaban. En otros utilizaban el engaño. Prometían empleos bien pagos en fábricas, hospitales o restaurantes. Muchas familias, empobrecidas por la guerra, aceptaban con la esperanza de un futuro mejor para sus hijas. Una vez subían a los camiones o barcos, ya no había vuelta atrás.
El testimonio del ex soldado japonés Yasuji Kaneko ilustra la frialdad con la que se ejecutaba este sistema. Años después, recordaría, las mujeres gritaban, pero no les importaba si vivían o morían. Eran soldados del emperador y se consideraban autorizados a hacer lo que quisieran. Una vez capturadas, las mujeres eran trasladadas a los llamados casas de consuelo, que no eran otra cosa que burdeles militares. Podían estar en edificios precarios, en barracones improvisados, en casas requisadas o incluso en hoteles y clubes de lujo reconvertidos para la guerra. En todos el mecanismo era el mismo: encierro, servidumbre y abuso constante. El día a día de una mujer de consuelo era un infierno metódico. Se las despertaba temprano, se las obligaba a asearse y prepararse para recibir a los soldados. Oficialmente, existían regulaciones que establecían horarios de descanso y límites de atenciones. En la práctica, esas normas eran ignoradas. Muchas sobrevivientes han relatado que eran obligadas a mantener relaciones con decenas de hombres al día. Algunas fuentes mencionan cifras tan extremas como 50, 60 o incluso hasta 80 soldados en una sola jornada. Además del abuso sexual, sufrían palizas, humillaciones y torturas. Ninguna tenía control sobre su propio cuerpo. Habían sido convertidas en instrumentos de servicio para un ejército en campaña. El sistema era tan amplio que incluso se elaboraron manuales dirigidos a los soldados, donde se explicaba cómo elegir una mujer de consuelo para reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Esta preocupación sanitaria no implicaba compasión hacia las víctimas, solo buscaba mantener a las tropas útiles para el combate. Muchas de las mujeres fueron sometidas a revisiones médicas brutales y a tratamientos dolorosos e ineficaces cuando se enfermaban. No había humanidad, solo logística. Aunque la mayoría de las esclavas fueron asiáticas, las mujeres europeas que residían en territorios ocupados también se convirtieron en objetivo. En las colonias holandesas de Indonesia, por ejemplo, las jóvenes rubias de ojos claros eran especialmente codiciadas. Muchas fueron arrancadas de campos de internamiento civiles para ser enviadas a casas de consuelo. La maquinaria imperial no distinguía nacionalidades cuando se trataba de satisfacer la demanda de sus tropas. Uno de los testimonios más estremecedores es el de Lee Oki-seon, una mujer coreana secuestrada a los 15 años. Ella comparó las casas de consuelo con un matadero, pero no para animales, sino para seres humanos. Relató que la golpeaban, la amenazaban con cuchillos, le decían que podían matarla en cualquier momento. Intentó escapar varias veces, pero siempre fue recapturada y castigada con violencia extrema. Terminó estéril, con daños permanentes en su salud física y mental. Su historia no fue única. La mayoría de las sobrevivientes quedaron marcadas para siempre por las secuelas físicas, psicológicas y sociales. Muchas quedaron infértiles, otras fueron sometidas a abortos forzados con sustancias químicas, y algunas fueron esterilizadas sin su consentimiento. La red de esclavitud sexual del ejército japonés fue uno de los crímenes más masivos y sistemáticos de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo uno de los más negados y silenciados. No solo destruyó cuerpos, también destruyó identidades, familias y futuros. Las mujeres que sobrevivieron tuvieron que luchar contra el trauma, el estigma social y la indiferencia durante el resto de sus vidas. Aquí terminamos este episodio de Crímenes Ocultos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál crees que debería haber sido el castigo adecuado para los responsables de organizar y permitir este sistema de esclavitud sexual? ¿Crees que la justicia internacional estuvo a la altura del crimen cometido? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los episodios más oscuros, incómodos y silenciados de la historia. Porque mientras haya víctimas cuya voz fue apagada, la memoria sigue siendo un deber.